Él es César, un estudiante que le gusta ver videos en Interfaz en Art de los temas artísticos y culturales que más le interesan. Encuentra arte y ciencia, arte y tecnología, artes escénicas, artes visuales, políticas culturales, cine, filosofía, literatura, música. Síguenos en nuestras redes sociales, activa las notificaciones y no te pierdas de las transmisiones en vivo que tenemos para ti. Gobierno de México. Gobierno de México. O quien pudiera hacer sin dolor, o quien hiciese que no queriendo amar ese amor le aborreciese, o quien pudiera hacer olvidar, o quien hiciera queriendo no amar que aborreciera aquel amor que le hizo brillar.
América por los años. Teatro Novedades. Tarde butacas a los pequeños. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia relacionada con la celebración del comienzo del exilio español en México. Nos acompaña, como en la ocasión anterior, el doctor Arturo Colorado Castellari. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en arte visual, patrimonio y comunicación. Es autor de diversas publicaciones, comisario científico de exposiciones en Ginebra y Madrid, y autor de numerosos catálogos. Como experto en la difusión del patrimonio cultural a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, ha organizado y dirigido diversos congresos internacionales. Ha sido investigador principal en España de la Red Europea eCulturaNet, dedicada al estudio y a la aplicación de la cultura digital. Considerado a su vez experto en el estudio del patrimonio en tiempos de guerra, ha organizado como director los congresos internacionales Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra, celebrados en el Museo del Prado en enero de 2010 y en el Instituto del Patrimonio Cultural de España en noviembre de 2017. Actualmente es director del Congreso Internacional convocado para octubre de 2019 por el Museo del Prado en su bicentenario titulado Museo, Guerra y Posguerra. Es un honor para el CENIDIAP estar aquí. Agradezco muchísimo, por supuesto, también a la Universidad Complutense de Madrid la posibilidad de que el doctor Colorado esté aquí con nosotros. Y el tema de esta segunda conferencia es Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra en España, indagación histórica y gestión digital. Doctor. Muchísimas gracias por la presentación, por tan amable presentación. Yo quisiera, antes de empezar la conferencia, manifestar mi agradecimiento al CENIDIAP, a todo el equipo, al director, a don Carlos Guevara y a la investigadora doña Guadalupe Tolosa, que me han facilitado venir aquí, estar trabajando aquí y pasar estos 3 meses de investigación que para mis proyectos suponen realmente una posibilidad extraordinaria de estar descubriendo nueva documentación. Bueno, pues encaramos hoy la segunda conferencia de este ciclo. El año pasado, la conferencia anterior, aquí está. La conferencia anterior la dedicamos al exilio del Museo del Prado y de una gran parte del patrimonio artístico español que fue evacuado a Ginebra. Ese era el tema fundamental que tratamos el día anterior y hoy vamos a centrarnos en, a través del título Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra en España, Indagación Histórica y Gestión Digital, en un proyecto de investigación que estamos desarrollando. Este ya es nuestro 5º año de este proyecto de investigación, que ahora explicaré, en qué es lo que ocurrió con las obras que permanecieron en España, las miles de obras que fueron incautadas por la República Española durante la Guerra Civil. ¿Qué hizo el franquismo en la inmediata posguerra con esas miles de obras? Esa es la pregunta que nos hacíamos y que, por lo tanto, jamás se había afrontado este estudio y se trataba precisamente de una vez por todas, a través de un equipo que pude constituir y de un proyecto de investigación que estamos desarrollando, poder saber un tema inédito que realmente está dándonos resultados absolutamente sorprendentes, insospechados, que yo creo que puede tener incluso consecuencias políticas en el momento que se publique todo ello. Estos son los 2 proyectos, que es un solo proyecto, pero en 2 fases. Proyecto de I+D de excelencia del año 2015-2017 y de investigación más desarrollo de excelencia. Eso es un proyecto de investigación que se convocó por parte del Ministerio de Economía y Competitividad inicialmente, después por el Ministerio de Educación, y que se nos renovó desde el año 2018 a 2019 como investigación histórica y representación digital accesible, nuevas aportaciones y conclusión del estudio del patrimonio artístico durante la Guerra Civil y la posguerra. Este es el proyecto que estamos desarrollando en este momento y una base de datos que ahora explicaré, porque adelanto que este proyecto es en abierto.
es accesible a cualquier persona interesada que quiera acceder a los datos que estamos aportando. ¿Cuál es la investigación que estamos desarrollando? Pues las miles de obras que fueron depositadas por la República durante la Guerra Civil en lugares seguros, las que salieron al extranjero, entre las cuales están las que ya hablamos el día anterior, o las que los gobiernos de la Generalitat Catalana o del País Vasco salieron de España o fueron conservadas directamente en España, o incluso aquellas que salieron vía saqueo, porque hubo robos, por supuesto que hubo robos en este periodo, tan complejo, tan difícil, tan problemático y tan propicio a que algunos listos, digamos, aprovecharan las circunstancias de la guerra para el robo, el saqueo y la exportación de obras por vía ilegal. Entonces, ¿cuál es el destino de estas obras durante la posguerra? Y, digamos, a través de un proceso que hemos organizado de todo lo que el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, el SDPAN, que es el organismo franquista que organizó el gobierno de Franco precisamente para organizar esas devoluciones y esas entregas en depósito. Y todo esto, estamos hablando en este momento de 14.000 piezas, 14.000 obras de arte. Claro, es una cantidad tan absolutamente descomunal que solamente a través de la gestión digital es posible intentar afrontar este estudio. Entonces hemos gestionado, hemos diseñado, hemos programado una sede web con una potente base de datos que es, insisto, abierta a cualquier investigador o cualquier persona interesada en poder analizar este fenómeno sorprendente, insólito, de miles de obras incautadas durante la guerra, algunas de las cuales salieron al extranjero, volvieron en su inmensa mayoría, pero la pregunta es siempre lo que estaba comentando: ¿qué hizo el franquismo con estas miles de obras incautadas durante la Guerra Civil? Aquí tienen la base de datos, que es narrativa, o sea, que permite, digamos, hacer una especie de seguimiento a través de la indagación de la misma. Es una sede web, es una base de datos abierta a cualquier persona interesada y es al mismo tiempo colaborativa. Cualquier persona que accede a la base de datos y ve algún dato que no le parezca correcto o quiera preguntar o quiera incluso añadir alguna pieza que él conoce que desapareció o que está desubicada o que está en manos que no les pertenecen, etcétera, nos puede escribir y, por lo tanto, es colaborativa en ese sentido, que es abierta. Bueno, pues hemos llegado la semana pasada a 14.000 obras. Puse a trabajar a mi equipo y les dije, por favor, vamos a llegar a las 14.000 obras porque tengo que dar una conferencia y, lógicamente, prefiero una cifra redonda, completa, 14.000, y vamos, para que, digamos, los datos que podamos aportar de los porcentajes, etcétera, tengan una mejor significación, al ser una cifra más redonda. Y hay dos capítulos fundamentales: las obras que permanecen en España y las obras que salen al extranjero. Ya les adelanto que la tercera conferencia estará dedicada al Yate Pita, que teóricamente sería la llegada a México de un cargamento donde podría haber habido piezas de carácter patrimonial. No es una cosa segura, pero todo esto lo comentaremos el próximo día, que yo por eso he dejado para el final del ciclo el tema que vincula toda esta investigación con México. Esta es, digamos, lo que sería el número de obras total que permanece en España. Tenemos hasta ahora localizadas, controladas e introducidas en la base de datos 12.724 obras, lo cual significa el 90,7% del total de las 14.000 obras que tenemos en este momento localizadas, y salen al extranjero 1.276, el 9,3% del total, lo cual hace un total de 14.000 piezas. Adelanto que de las que salen al extranjero ya hablamos el día anterior de las que salen a Ginebra, de las que son evacuadas al final de la guerra en una especie de éxodo de 71 camiones que salen del norte de Cataluña y que llegan hasta Ginebra.
Pero también están las obras que salen a Francia, que salen a Gran Bretaña o que salen a otros países como México, teóricamente, insisto, y todo eso lo veremos ahora después. Este es el esquema de la conferencia de hoy, de la charla de hoy: la guerra y los peligros, la gestión republicana; 2, la posguerra franquista y cómo el franquismo gestionó las devoluciones y entregas en depósito; 3, las obras que salen al extranjero, el rescate, y pongo rescate entre comillas porque así es como lo calificó el franquismo, y llegamos así a las conclusiones finales de todo este proyecto de investigación y finalmente la investigación realizada y qué tareas pendientes tenemos por delante, porque es un proyecto de investigación que yo creo que no acabará con estos 5 años, porque todavía hay mucho que investigar, mucho que indagar, mucho que localizar y muchas obras que incorporar todavía a esta investigación. Empecemos con la Guerra Civil Española. Como saben, en el año 1936 estalla la Guerra Civil Española, provocada por un golpe de Estado de la derecha española, fundamentalmente de los militares, y esto va a provocar una terrible guerra civil de 3 años, en la cual el país queda, como ven en este mapa de agosto del 36, completamente dividido en 2 partes prácticamente iguales, donde, digamos, tenemos el escenario fundamental de todo lo que vamos a ver en este momento. Lógicamente, la Guerra Civil Española ha sido estudiada desde múltiples perspectivas, pero jamás había sido estudiada desde la perspectiva patrimonial. ¿Qué pasó con el tesoro artístico, como se hablaba en la época, por cierto, se denominaba así, tesoro artístico? ¿Qué pasó con este patrimonio artístico durante la guerra? ¿Hubo destrucciones? Por supuesto que sí. ¿Hubo pérdidas? Por supuesto que también. ¿Hubo salvamento? Pues mucho. ¿Hubo recuperación? Por supuesto, y todo eso es lo que estamos indagando en este momento, porque, como ven, afecta a gran parte del patrimonio artístico español mueble. Peligros, indudablemente múltiples. La primera reacción que se produce tras el estallido del golpe de Estado y de la guerra civil que provoca fue el ataque a las iglesias, la quema de iglesias por parte fundamentalmente de organizaciones sindicalistas, de izquierdas, obreras, etcétera, fundamentalmente anarquistas, que tomaron la Iglesia como objetivo de sus ataques, porque la Iglesia española manifestó su apoyo evidente, claro y meridiano al golpe de Estado franquista. Hubo asaltos a palacios. Aquí vemos, por ejemplo, la confiscación del palacio del duque de Medinaceli en el año 36 por parte de los anarquistas, y vemos una serie de piezas de carácter patrimonial, en este caso armaduras medievales, y a los milicianos que han tomado posesión del palacio. Todo esto son peligros indudables para el patrimonio y su conservación. Pero el Gobierno de la República, al poco tiempo ya del estallido de la guerra, fue haciéndose poco a poco con el control de la situación y puso en marcha todo un plan de protección del patrimonio. Aquí aparecen para mí los 2 grandes protagonistas de esta historia: Josep Renau, que es un importantísimo cartelista, artista valenciano, y que fue nombrado director general de Bellas Artes. Y después otro pintor, Timoteo Pérez Rubio, que era un pintor extremeño y que fue nombrado presidente de un organismo que se crea precisamente en el año 36, la Junta del Tesoro Artístico. Esta Junta del Tesoro Artístico tenía como objetivo la localización, la protección, el almacenamiento y el salvamento, en última instancia, de todo el patrimonio artístico que pudiera estar en peligro. Recogen obras, las registran, las entregan a grandes depósitos que se crean en la zona republicana. Aquí vemos una fotografía de la recogida de un Cristo. El inventario de las obras, el registro. Aquí vemos a 2 soldados republicanos con una obra que parece una obra cercana a la escuela de Leonardo da Vinci, y una administrativa, una miembro de la Junta del Tesoro Artístico Republicana, tomando nota de la obra. Y en la derecha vemos una de las grandes
instalaciones, un gran depósito del patrimonio artístico de la parte republicana durante la guerra, como fue la Basílica de San Francisco el Grande, una de las grandes iglesias de Madrid, que, como vemos, la nave principal de la iglesia, de la basílica, fue dedicada a depósito de carruajes históricos. Bueno, pues hubo depósitos de este tipo por todo el territorio republicano. El Prado fue un depósito en los sótanos. Hubo, digamos, distintos emplazamientos en todo el territorio republicano, en Barcelona, en Valencia, etcétera, etcétera. Y en Madrid fue realmente donde mayor número de depósitos había. Bien, cuadro número 2. Las incautaciones en la Guerra Civil Española. Ya les digo que los agentes de la Junta del Tesoro Artístico iban a los palacios, a las iglesias, localizaban las obras importantes, las recogían, las cargaban en camiones, las llevaban a los depósitos. Y aquí tenemos una de las primeras, digamos, sorpresas de esta investigación, que no solamente fue la Junta del Tesoro Artístico la que se encargó de hacer esta obra. Fíjense que la Junta del Tesoro Artístico, de las 14.000 piezas que hemos localizado, incauta 3.758 piezas. Pero nos encontramos con que hay otras muchas organizaciones, por ejemplo, la Agrupación Socialista Madrileña, incautan 421 obras. FAI-CNT, la FAI es la Federación Anarquista Ibérica, la CNT es la Confederación Nacional del Trabajo, o sea, organismos anarquistas, 414 obras, y así Caja de Reparaciones, Socorro Rojo Internacional, Circo Socialista del Congreso, Dirección General de Seguridad, o sea, brigadas internacionales, etcétera, o la Generalitat de Cataluña, o el Gobierno del País Vasco. Bien, conclusión, que hubo múltiples organismos durante la guerra que se dedicaron precisamente a recoger obras, ir a los palacios, a las iglesias. ¿Cuál es el problema de este dato fundamental en la investigación? Que cuando la Junta del Tesoro Artístico incauta, en las fichas de incautación deja claramente escrito de dónde procede la obra. O sea, quién es el propietario, o cuál es el origen, el organismo, la iglesia, etcétera, de donde procede la obra. Pero cuando incauta la FAI-CNT, los anarquistas o los socialistas, o etcétera, etcétera, no se molestan en hacer seguimiento del origen de la obra. Con lo cual eso, lógicamente, nos ha provocado un problema importante de investigación, porque sabemos la obra, pero no sabemos de dónde procede. Quizás a través de otras documentaciones, digamos, anejas o añadidas, se pueden ir descubriendo el origen de la obra. Pero eso quizás sea el problema de base fundamental de este proyecto de investigación que, como ven, está gestionando hasta la cifra de 14.000 piezas en este momento, y yo creo que podemos llegar incluso hasta las 20 o 25.000 piezas. Cuadro número 3 de esta investigación, el calendario de incautaciones. En el año 36 se incautan 769 obras, lógicamente de las obras que sabemos la fecha de incautación, porque igual que en esas fichas la Junta del Tesoro Artístico establece el origen de la obra, también dice la fecha de la incautación. Los otros organismos anarquistas, socialistas, etcétera, que actúan un poco por su cuenta, no dejan constancia de este tipo de datos. En el año 37, 1969, o sea, casi el 50%. En el 38, que ya es un año mucho más problemático para la zona republicana, baja el porcentaje de obras incautadas. En el 39, que solamente son 3 meses de guerra, son ya muchas menos las obras. Y bueno, pues el total son las 3.976 obras que hemos localizado con fecha de incautación. Lo cual indica que hay, lógicamente, una cúspide, el año 37, y empieza a bajar el 38 y 39, como la propia, digamos, evolución de la guerra civil va marcando en este proceso de incautación. Aquí tienen la fachada del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, en el mismo centro de Madrid, una fotografía del año 36 que fue uno de los grandes depósitos de obras de arte. Y aparece el cartel: este edificio está bajo la protección del Ministerio de Instrucción Pública, etcétera, etcétera, como un ejemplo concreto de uno de los grandes depósitos de obras de arte que hubo en Madrid.
la propaganda sobre la protección del patrimonio, elemento fundamental de toda esta campaña. Tengan en cuenta que en la época mucha gente pensaba que una Inmaculada, por ejemplo, era sencillamente una imagen religiosa y que por lo tanto merecía ser destruida por religiosa, y no veía el carácter artístico de la obra. Lo que está haciendo la propaganda republicana es recalcar que una obra religiosa también es una obra de arte y que por lo tanto merece ser respetada. Obreros de hoy, dice uno de los carteles, respetar la labor de nuestros compañeros de ayer y ayuda a la conservación del patrimonio artístico nacional. Fíjense que los carteles destacan fundamentalmente una iconografía de carácter religioso, precisamente para insistir en esa labor de educación popular para la protección del patrimonio en peligro. Bien, esto es la guerra. Miles de obras incautadas, como ven, algunas salen al extranjero, como vimos ya en la conferencia anterior, y la pregunta es, ¿qué ocurre cuando Franco gana la guerra? En la inmediata posguerra, ¿qué hace el franquismo con esas miles de obras? Algo que jamás había estudiado. Era una incógnita que yo hace años me planteaba que había que afrontar como una tarea de investigación fundamental. Bien, pues sabemos a través de la investigación que estamos desarrollando que el franquismo lo que hizo primero fue tomar posesión de los depósitos y muchas veces los propios responsables republicanos entregaron a los franquistas los inventarios, los registros de obras, la documentación, etcétera. O sea, que no hubo por parte de los responsables republicanos y de los gestores republicanos del patrimonio ningún tipo, digamos, de oposición a ofrecer esos datos. Y así es como los depósitos de Madrid, aquí les cito el Museo del Prado, el Museo de Arte Moderno, el Palacio de Exposiciones del Retiro, el Palacio Real, Palacio de Hielo, Jayalay, Monasterio de las Descalzas Reales, etcétera, son los enormes depósitos de miles de obras que se organizan en Madrid, aparte, insisto, Valencia, Barcelona, etcétera, etcétera, el resto del territorio republicano. Bueno, pues el 31 de mayo del año 39, ya en plena posguerra, ya ganada la guerra por parte del franquismo, el Ministerio de Educación Nacional emite una orden sobre devolución a entidades y particulares de los elementos y conjuntos rescatados por el Servicio Militar de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional, que es el organismo creado por el franquismo para gestionar este fenómeno de qué hacemos con estas miles de obras. Vamos a devolverlas, dice el franquismo, en principio, pero vamos a ver. El primer problema, localizar a los propietarios. Y para ello se montan exposiciones temporales. Aquí tenemos dos fotografías de exposiciones que se montan, estas son de Madrid en concreto, con las obras colgadas en las paredes, colocadas en estantes, etcétera, piezas de orfebrería, esculturas de barrocas, pinturas antiguas del 16, 17, estoy localizando la fotografía, y la gente acude a estas exposiciones para intentar localizar la obra que es de su pertenencia. Aquí vemos a un sacerdote en la derecha, que por cierto he localizado como un sacerdote de la ciudad de Cuenca y que está analizando las obras para ver exactamente si esas piezas son suyas. Tarea difícil, porque lógicamente hubo reclamaciones falsas, en muchos casos, reclamando obras que no eran suyas, a veces justificándose incluso, no, es que se parece mucho a una que yo tenía, y por lo tanto, bueno, pues es lo mismo. Bueno, pues parece ser que ese no es lo mismo, se extendió con bastante generalización en este fenómeno de las devoluciones. Aquí tenemos un cuadro número 4 de los resultados de nuestro proyecto de investigación, que es el proceso de devolución o depósito. En el año 39 se entregan 3.366 obras, en el año 40, 3.335 obras, en el año 41, 2.827. Como ven, otra vez empieza, digamos, el gráfico a subir al principio, después empieza a bajar poco a poco, y llegamos así hasta el año 44, con solamente 154 piezas devueltas.
y ya a partir del 44, pues con 304 obras. Aquí están las 14.000 obras que hemos localizado, hemos controlado a través de inventarios, a través de la documentación de la época. Bien, el tema fundamental, y esa ha sido la gran sorpresa de esta investigación, es que el franquismo decidió, a través de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero del año 39 y una segunda ley sobre la represión de la masonería y del comunismo, incautarse de todas las piezas que procedían de los enemigos, me refiero a los republicanos, muchos de ellos huidos al extranjero, muchos de ellos a México. Y esas obras, que sabían perfectamente a quién pertenecían, fueron entregadas en depósito a museos, a iglesias, a organismos públicos e incluso a particulares. Esa indudablemente ha sido la gran sorpresa de esta investigación. Fíjense, les pongo un ejemplo. Pedro Rico, de Acción Republicana y alcalde de Madrid, tenía una interesante colección de 25 obras de la época goyesca, sobre todo fundamentalmente del siglo XIX. Bueno, pues estas 25 obras, según los datos que tenemos y hemos descubierto a través de la investigación, fueron entregadas al Museo de San Carlos de Valencia, al Museo Provincial de Oviedo, al Museo de Arte Moderno. Hoy están en el Museo del Prado. Aquí tienen a la derecha, por ejemplo, una pintura que pertenecía a Pedro Rico, el alcalde republicano de Madrid, que se encuentra actualmente en el Museo del Prado y que no es del Prado. O al Gobierno Civil de Las Palmas, por ejemplo, o sea, como ven, museos, organismos públicos, etc. Uno se pregunta, vamos a ver, Pedro Rico marchó al exilio, vino aquí a México. ¿Pedro Rico tenía familia? No lo sé. Quizás tenga descendientes y quizás alguno de los asistentes incluso me puede orientar en este sentido. Pedro Rico tuvo hijos. Estos hijos serían los propietarios de estas obras, que están en el Museo del Prado, que están, como ven, en distintos museos y organismos. Bueno, pues como Pedro Rico hay muchos casos. Por ejemplo, hay otro caso que he localizado importante, un coronel, el coronel José Sicardo, que marchó también al exilio y que tenía una importantísima colección de obras porque estaba casado con Mariana Carderera, que era una de las grandes colecciones, la colección Carderera del siglo XIX, donde había Goyas. Todas las obras de esta colección fueron entregadas en depósito a museos, a organismos públicos, a particulares. ¿Habrá descendientes de Sicardo Carderera? Yo sé que sí que los hay. En este caso los he localizado. Y sé que esta gente puede pedir que se le devuelvan las obras que son de su propiedad, que eran de su abuelo. Bueno, pues este es un fenómeno realmente sorprendente que vemos a través del cuadro número 5. Fíjese que se entregan un total de 14.000 obras, se devuelven, 12.724 que permanecen en España, 1.276 que salen al extranjero, se entregan prácticamente la totalidad. Algunas obras todavía no están controladas exactamente dónde fueron a parar, pero lo más sorprendente, 6.472 obras, o sea, el 46,2% de las obras gestionadas fueron desviadas de su origen a un destino diferente del que era su propietario. Claro, el día que se publique esto, y en este caso les estoy dando un adelanto de esta investigación, puede tener consecuencias realmente fundamentales, porque supondría la reubicación de miles de obras de arte que están descolocadas de sus auténticos propietarios, no solamente de particulares, incluso de organismos, etc. Bueno, pues este es, digamos, el fenómeno más sorprendente de esta investigación. Y el fenómeno de las entregas en depósito resulta sorprendente, repito, que el 46,2% de las 14.000 obras, aquí hay una rata, no fueran entregadas a sus propietarios, sino que tuvieran destinos muy diferentes. Por ejemplo, la Fundación Generalísimo Franco.
un organismo creado, como pueden imaginar, al servicio de Franco. Se le entregan 45 obras, algunas muy interesantes. Una galería con figuras, una obra anónima incautada por la CNT, una obra El hipódromo de Blanchard, una pintura del 19, incautada por la agrupación socialista madrileña, o un paisaje del siglo XVII, parece, incautada por la CNT, fueron entregadas a la Fundación Generalísimo Franco. ¿Dónde están estas obras actualmente? La Fundación Generalísimo Franco desapareció. ¿Dónde se encuentran? Misterio. Bueno, pues como ven, aquí se deriva unas consecuencias fundamentales de la propiedad del patrimonio español y en eso estamos investigando. Insisto que el día que se publique esto y salga a flote va a tener consecuencias, entiendo yo, fundamentales. De hecho, fíjense que la evolución realmente de la entrega en depósito también tenemos resultados. A museos, 2.861 piezas. Obras importantes en muchos casos. A organismos, cuando hablo de organismos me refiero a ministerios, direcciones generales, organismos públicos. 1.929 obras. A la Iglesia se le entregan 1.288 obras. Y ahora, lo más sorprendente de todo, a colecciones privadas, a señores particulares. Se le entregan por ahora 391 obras. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que, por ejemplo, que al Museo Nacional de Artes Decorativas se le entregan 525 piezas, al Museo Romántico 311 piezas, quizás porque el franquismo concibió estos dos museos, el romántico, hoy llamado, por cierto, del romanticismo, y al Museo Nacional de Artes Decorativas, pues fueron convertidos de alguna manera por el franquismo en icono de las artes populares, de las tradiciones creativas del pueblo español, y tuvieron un tratamiento privilegiado porque ahí fueron a parar pinturas, piezas de orfebrería, cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de todo esto, bueno, sorprendido porque hay 6.472 piezas desubicadas, pero claro, a museos, bueno, en última instancia dice, bueno, pues está en un museo, menos mal. En organismos no lo vemos, pero están ahí guardadas. A la Iglesia, bueno, pero a particulares, a señores privados que se les entregan centenares de obras. ¿Eran amiguetes? ¿Eran franquistas? ¿Eran unos privilegiados que recibieron obras que no son suyas? Imagínense las consecuencias que esto puede tener. Claro, yo en el fondo no me planteo que me importen las consecuencias. Yo no soy político, soy historiador y mi obligación es dar resultados. Resultados investigadores y decirles, señores, hay miles de obras en España que están desubicadas de su auténtico origen y que han sido entregadas en depósito a una serie de privilegiados franquistas. Y si hoy día estamos ya en una época de democracia y se hizo una transición, en el campo del arte eso está todavía pendiente. Hay que hacer una transición en la temática artística. Les adelanto que el Ministerio de Justicia, que tomó contacto conmigo al enterarse de esta investigación, me dijo que cuando acabáramos el proyecto de investigación que estamos desarrollando y que acabamos ahora en diciembre del 19, quieren seguir invirtiendo en el proyecto de investigación hasta que podamos hacer una base de datos con todas las miles de obras gestionadas durante la guerra y la posguerra. Yo me pareció muy bien, para mi equipo fue una magnífica noticia y, lógicamente, puede tener consecuencias fundamentales. Yo insisto, soy historiador, lo que quiero dar es datos históricos y los políticos que tomen sus medidas políticas, que quieren hacer una reubicación del patrimonio, pues me parece muy sano, muy bien. Si me llaman de testigo, yo atestiguaré como historiador y poco más. Bien, capítulo fundamental también de esta historia, las obras que salen al extranjero. Lo que el franquismo llama el rescate. Ya vimos el día pasado las obras que van a Ginebra, recuerden, obras que salen al extranjero, también lo estamos tratando en la base de datos. Aquí tenemos una fotografía con el regreso de las obras evacuadas a Ginebra, con el Cristo de Velázquez entrando en el Museo del Prado, o las obras salidas al extranjero que hemos introducido
hasta la fecha son 1.276, porque también salen a Francia, a Gran Bretaña y a otros países que estamos indagando. Esta es la gran evacuación, como ya hablamos el día anterior, Madrid, Valencia, Valencia, Barcelona, Barcelona, norte de Cataluña, y al final de la guerra la evacuación en 71 camiones de miles de obras que fueron a Ginebra. Y no solamente son las evacuadas a Ginebra, como estaba comentando, sino las evacuadas a Francia, por ejemplo, por el gobierno catalán, la Generalitat, o por el gobierno vasco. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía muy significativa a la derecha de la evacuación del famoso ábside de Taúl, un ábside románico maravilloso que fue evacuado durante la guerra a Francia, y ahí se conservó hasta el final de la guerra y después ya volvió a España. Y también está el capítulo de los robos. Robos por mercaderes, por saqueadores profesionales, por milicianos y militantes, que afectó a las dos zonas por igual, tanto la zona republicana como la zona franquista, y cómo los agentes del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, el SDPAN franquista, prácticamente no prestó atención a este tema del robo de obras al extranjero, pero sin embargo centró su interés en un intercambio artístico franco-petén, que voy ahora a explicar brevemente, porque es una de las grandes cuestiones también de este periodo de la posguerra. Bueno, pues el rescate franquista, y hablo de rescate a todas las obras que salieron al extranjero, no diferenciaba entre las salidas oficiales que se montó por parte de la República, de la salida por evacuación, por saqueo, por robo, pero como bien sabían los responsables franquistas, las facilidades para poder recuperar las obras no eran iguales. Las obras de Ginebra vuelven todas. Las obras catalanas que salen a Francia vuelven todas. Las obras vascas que van a Francia vuelven en su inmensa mayoría. Las primeras obras a las que salen por vía oficial fueron entregadas por los republicanos, y las segundas, las que salen por vía de saqueo y de robo, sin embargo, dependían de las detenciones de la policía francesa, de la colaboración de la Gestapo o de las denuncias llegadas a la embajada. Tengan en cuenta que entramos ya, por lo tanto, en el capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Estamos ya acabando la Guerra Civil Española, que como saben es una especie de preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues tras la gran exposición en Ginebra, que ya hablamos el día anterior, de los fondos del Museo del Prado, las obras volvieron íntegras a España, como ya hablábamos el día anterior, y les recuerdo el título de mi libro, Éxodo y exilio del arte, la odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Y digamos que en la gran campaña antirrepublicana que monta el franquismo en la inmediata posguerra, el mensaje franquista, la propaganda franquista, pivotó sus mensajes sobre dos comparaciones. El robo de los rojos, como saben, los rojos son los republicanos, con el saqueo napoleónico, me estoy hablando del año 1808, cuando las tropas napoleónicas entran en España, y es verdad que en la época napoleónica de la invasión napoleónica de España hubo un enorme saqueo artístico de España, y digamos que la recuperación franquista lo comparan con las vueltas a las glorias del imperio. Como saben, todo esto formaba parte del discurso grandilocuente del franquismo, y digamos que era una especie de irredentismo patrimonial, de rescate de las obras robadas durante la guerra, o reparaciones revanchistas de viejas deudas con el francés enemigo francés en ese momento vencido y ocupado por los nazis. Y digamos, este es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a analizar algunos elementos curiosos referente al tema del patrimonio. La infructuosa búsqueda de obras por todo el mundo. Hubo una especie de campaña franquista de búsqueda, pero búsqueda infructuosa, porque prácticamente no se encontraron prácticamente piezas. Las recepciones multitudinarias de obras religiosas llegadas del extranjero, los regalos para los amigos nazis y fascistas, el intercambio franco-español del año 41, que ahora comentaremos, la persecución e incautación de los bienes de los refugiados republicanos, la colaboración con el expolio nazi. Como saben, hay un importantísimo capítulo de expolio
que es el que desarrolló el gobierno nazi a escala internacional, que todavía hay miles de obras desaparecidas, la negativa del franquismo de recuperación de las piezas salidas en el yate Vita hacia México, tema que trataremos el próximo día, porque de hecho al franquismo los responsables republicanos que tenían el yate Vita le ofrecieron, le devolvemos el yate Vita que tenemos en México a cambio de una amnistía y la vuelta de miles de refugiados españoles que no tuviesen responsabilidades políticas. El franquismo se negó a aceptar ese intercambio. La absurda búsqueda por toda Europa de obras perdidas del Duque de Alba, que también después comentaremos, y la insólita propuesta franquista de evacuación del Louvre a España al final de la Segunda Guerra Mundial, que también comentaremos ahora. Bueno, pues es la hora del rescate. Obras que salen por vía de esto de saqueo. Fíjense aquí un recorte de la prensa francesa: un español es condenado por tráfico de joyas. La responsabilidad de un periodista inglés, Cándido, cómplice de un... Cándido es detenido por el tribunal. O sea, obras, piezas que se localizan por parte de la policía francesa cuando pasan los refugiados republicanos, o, por ejemplo, piezas que son localizadas de carácter artístico importantes. Por ejemplo, esta coronación de la Virgen, obra detectada por la policía francesa en manos de 3 milicianos que la cargan en una caja y son detenidos por la policía francesa, y así es como son recuperadas las obras. Obras que aparecen en el mercado francés, por ejemplo, de Van der Goten, Las aventuras de los batanes. Este tapiz, procedente del Palacio Real de Madrid, fue localizado en un anticuario francés, en París. O, por ejemplo, este plato de Cellini, de Benvenuto Cellini, El rapto de las Sabinas, una obra de orfebrería importantísima del siglo XVI, fue localizada en un anticuario francés, también en París. ¿Cómo llegaron a estos anticuarios estas piezas? Pues lógicamente por vía del saqueo. Aquí tenemos al ministro Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, con Hitler, en estas conversaciones que van a tener también consecuencias fundamentales en el ámbito patrimonial. Les adelanto que la bandeja de Cellini fue localizada en un anticuario francés judío e incautado por el embajador nazi en París, que se la entrega al embajador franquista español en París. O sea, hay como una especie de colaboración por parte de los nazis una vez que Francia ha sido ocupada. Bien, piezas que todavía permanecían en París, aquellas que estaban en el Museo del Hombre, por ejemplo, de París, o las obras de arte catalán, que también estaban depositadas en Maison Lafitte, una población cercana a París. Todas estas obras volvieron a España. Es la hora del rescate, sobre todo contra el enemigo francés, y la vuelta de obras religiosas. Curiosamente, de las obras de Ginebra o de las obras robadas encontradas en Francia, etc., lo que hace el franquismo es montar grandes manifestaciones populares de recepción de obras de carácter religioso. Por ejemplo, el Cristo de Medinaceli, que es una imagen que tiene enorme devoción popular en Madrid, había llegado a Ginebra. Y entonces envían esta pieza en solitario, en un coche, para que llegue a Madrid lo antes posible y montar, como ven aquí abajo, una gran manifestación popular de recepción del Cristo de Medinaceli como una especie de rescate franquista frente a los rojos que han robado la obra. Lo que han hecho ha sido salvarla y evacuarla a Ginebra. O la obra, por ejemplo, La Virgen de Covadonga, que tiene tantísimo culto popular también en España. Se encontraba la Embajada de España en París, protegida, y también la envían en un coche, en un taxi, hasta el norte de España para que sea recibida multitudinariamente por parte del público. Son grandes manifestaciones de carácter político, en el fondo. O, por ejemplo, el Santo Rostro de Jaén, que por cierto había sido robado porque era una pieza de carácter de orfebrería, de plata, oro, y entonces cuando tenían ese valor intrínseco, no solamente artístico, muchas veces son producto del robo. Y aquí vemos la entrega del Santo Rostro y también la manifestación
popular correspondiente. Bien, la hora de las reparaciones históricas. Este es un tema realmente sorprendente porque se produce en el año 40-41 un intercambio entre España, la España franquista, y la Francia de Pétain, ocupada, como sabe Francia, la mitad de Francia, por los nazis. Vemos aquí al mariscal Pétain, que fue antes de ser presidente del gobierno francés bajo la ocupación, fue embajador de Francia en Burgos, o sea que era una persona muy cercana al franquismo, y entonces aquí aparecen datos de los documentos expoliados de los archivos españoles. Hay como una especie de estudios previos por parte de especialistas en la España de Franco, porque hay un objetivo fundamental: pedirle a Francia la devolución de obras que salieron de España en el siglo XIX, no en la guerra, sino en el siglo XIX, producto de ventas o de excavaciones arqueológicas, etc. Bueno, las circunstancias históricas parece que facilitan esta labor. El 14 de junio del año 40 se firmaba el armisticio franco-alemán, como saben, la derrota francesa, la ocupación de media Francia, y el 3 de julio del año 40, o sea, a los pocos días, el marqués de Lozoya, que era director general de Bellas Artes, decide enviar a Francia al comisario general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, en compañía de 3 agentes del mismo servicio, para empezar a gestionar un intercambio artístico, o mejor dicho, una petición de obras a Francia. Obras que habían salido, insisto, en épocas muy anteriores a la guerra. Por ejemplo, las famosas coronas de oro de Guarrazar, que se encontraban, que habían sido descubiertas por un militar francés en Toledo, en Guarrazar, y que había descubierto una serie de piezas artísticas de oro fundamentales en el siglo XIX, y estamos hablando de piezas del siglo VI, de la época visigoda. Bueno, pues estas piezas eran fundamentales para el franquismo recuperarla, porque era símbolo de los visigodos. Los visigodos fueron los primeros católicos, la unificación católica de España, tenía una significación histórica y simbólica fundamental. Y entonces estaban también los documentos que las tropas napoleónicas habían robado en el archivo de Simancas, y recuperar esas piezas documentales para el archivo de Simancas, que es el gran archivo histórico de la época del Imperio Español, me refiero de los siglos XVI, XV, XVI y XVII, era otro símbolo fundamental para el franquismo. Y así es como se aparecen de repente noticias en la prensa absolutamente falsas. Fíjese que aparece en la prensa en el año 40, aparece una noticia: volverá a Alcañiz la imagen de su patrón que se halla en el Louvre. Era mentira. Era una noticia que saca el periódico Ya, un periódico católico, y que dice que en el Museo del Louvre hay una pieza perteneciente al patrón de esta población, Alcañiz, que es de Aragón. Bueno, pues era una mentira y forma parte de esta campaña franquista de intentar recuperar de Francia, ahora que está ocupada, ahora que está vencida, sojuzgada y triturada por el nazismo. Es el momento de recuperar las obras que habían salido con anterioridad en la historia de España. Bueno, pues el 12 de octubre del año 40 se producía una reunión en el Museo del Louvre entre Josard, que era el director de los museos nacionales, y unos comisionados españoles que acompaña, por cierto, José María Sert, el pintor famoso José María Sert, del cual ya hablamos en la conferencia anterior como la persona que tuvo la idea de la evacuación de las obras a Ginebra, y en esa reunión van a gestionar la devolución de obras fundamentales de la historia de España que se encontraban en distintos museos franceses. Y aquí están. Una Inmaculada de Murillo, que había sido saqueada por el mariscal Soult durante la Guerra de la Independencia Española, en 1808, 1812. La Dama de Elche, la famosa pieza ibérica
que había sido comprada por el Louvre cuando apareció en unas excavaciones en Alicante, en Elche, o las famosas coronas visigodas que habían sido, por cierto, excavadas y descubiertas por un militar francés que había comprado un terreno donde sabía que podía haber piezas arqueológicas en el siglo XIX y sacó estas importantísimas piezas de oro de la época visigoda. Y entonces lo que quieren los franquistas es recuperar estas, insisto, estas son unas pocas obras de las muchas obras españolas que había en Francia. Por ejemplo, de Murillo, el Louvre tiene muchas más procedentes de la colección Soult, producto del saqueo napoleónico. Pero estas son las que eligen como imágenes simbólicas. ¿Ustedes se imaginan a Francia devolviendo obras que se encuentran en sus museos? Yo no. Aparte, en Francia existe una ley que prohíbe hacer ese tipo de cosas. Los franceses, además, son muy, vamos a decir, muy cuidadosos de sus bienes patrimoniales y no hubiesen soltado jamás en la vida un Murillo, la Dama de Elche o las coronas visigodas de Guarrazar. Solamente las circunstancias de un país vencido y ocupado podían facilitar esta tarea, y eso es lo que aprovechó el franquismo. Así es como los franceses aceptan esa devolución de esas obras, pero a cambio de un intercambio, o sea, que haya una entrega de obras por parte del franquismo. Aquí vemos la llegada a Madrid, a la estación de Mediodía de Madrid, el 8 de diciembre del año 40, de la caja conteniendo la obra de Murillo, la Inmaculada de Murillo, que procedía del Louvre. Y el 10 de febrero del año 41 vuelven otras obras a ser recibidas en Madrid, procedentes de Francia, la Dama de Elche, las piezas arqueológicas ibéricas, las coronas votivas visigodas. Aquí vemos la fotografía de las entradas de las obras en el Museo del Prado. Y entonces, bueno, pues la campaña franquista pueden imaginarse que fue realmente fundamental en este sentido, porque se consideró como una especie de victoria frente al enemigo francés. Tengan en cuenta que en este momento Franco es amigo de Mussolini, y aquí lo tenemos, una fotografía precisamente reunidos en Bordighera. Es amigo de Hitler, o sea que la política franquista en la Segunda Guerra Mundial fue claramente pro-nazi y pro-fascista. Y aquí tenemos una reunión que tienen también, una entrevista, Pétain, el mariscal Pétain, digamos el político fantoche del gobierno de Vichy, del gobierno de ocupación de Vichy, y Franco. Y bueno, pues estos intercambios son de carácter simbólico fundamentales para demostrar que España ha alcanzado ya la fuerza suficiente como para reclamar al enemigo francés ahora vencido la devolución de obras. Y cuando habla de devolución, nunca el franquismo informa que entregó a cambio otras obras. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, dos titulares. Hoy llega a Barcelona, rescatada para España, la Dama de Elche. En ningún caso dice que a cambio España entrega algo a Francia. O el tesoro artístico que Francia ha devuelto a España, no que ha intercambiado, no, ha devuelto. O sea, siempre la información estaba sesgada y controlada para que siempre fuese una devolución, nunca un intercambio. Y entonces, para entender todo esto que estamos comentando, bueno, pues el mapa es muy evidente. Francia está ocupada, como saben, Francia ha quedado dividida en dos, la zona ocupada por los nazis y la llamada, bueno, metafóricamente, zona libre, que es la zona de Vichy, gobernada por Pétain, y bueno, un país vencido, sojuzgado, humillado y obligado incluso por el franquismo a devolver una serie de obras. Es la época de la tentación nazi por parte del franquismo. Ya saben que el franquismo mantuvo, ya lo he comentado antes, una relación estrecha con los nazis. Incluso hubo regalos de carácter patrimonial. Aquí tenemos una fotografía del regalo a Hitler de 3 Zuloagas. Zuloaga es el gran pintor en este momento, en la época de Franco, muere en el año 45, o sea que ha sido toda la primera mitad del siglo XX, en la época dorada de Zuloaga, y le entrega, como sabía que el gusto de Hitler
era un gusto muy tradicional, pues tú lo hagas, eran perfectos para el gusto hitleriano. Pero también había otras obras preparadas. El Patio de la Infanta es un edificio que había sido desmontado pieza a pieza, piedra a piedra, en el siglo XIX y que se encontraba en un anticuario judío en París. Había un apostolado del Greco completo, se llama de San Feliz, por el marqués de San Feliz, y que también iba destinado como regalo a Hitler. Y había un Goya, que por cierto pertenecía a una colección privada y que fue comprado en 1 millón de pesetas a los propietarios para regalárselo a Hitler. Detalle que les destaco. ¿Por qué esta obra de Goya iba destinada a Hitler? Porque la marquesa de Santa Cruz, que es la persona que aparece figurando en la pintura, lleva una lira que tiene un símbolo que es un lauburu vasco, un lauburu se llama, pero que se podía confundir con la esvástica nazi. Y entonces ese detalle de la esvástica fue determinante para la selección de esta obra y destinarla a Hitler. Bien, el tema es, menos mal, que la evolución de la guerra no fue favorable a Hitler y muchas de esas piezas no llegaron a salir. Pero bueno, sí que hubo regalos, Hitler regala a Franco un Mercedes, traen a Himmler a Madrid, le enseñan el Prado, le regalan una serie de fíbulas visigodas. O sea que hay una serie de, como saben, los nazis tenían, y Hitler a la cabeza, auténtica pasión por el campo del arte. Ya saben que Hitler saqueó Europa, que Hitler tenía una colección importantísima, igual que Goering, su mano derecha, y bueno, pues la pasión artística de estos dirigentes nazis pues fue realmente ilimitada, y los franquistas intentaron colmar esas aspiraciones artísticas mediante regalos. Bien, es la hora, digamos, finalmente de la revancha frente al enemigo francés. Otra vez hay que machacar a Francia. Y entonces, bueno, pues quedaba un capítulo fundamental, que eran los documentos de Simancas. Simancas es el gran archivo que hay en Valladolid de la época, digamos, de los siglos XV, XVII, XVII, con una importantísima documentación histórica de los reyes Austrias, etc., y que las tropas napoleónicas habían saqueado en los años de la ocupación napoleónica de España. Y entonces Serrano Suñer, que en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores, era cuñado de Franco y era máxima figura del falangismo, que como saben la Falange es el partido fascista español. La reclamación permanente de estos documentos de Simancas a los franceses, que estaban en distintos archivos franceses, y toda la gestión por conseguir esa devolución. Aquí vemos la llegada de los primeros legajos, 12 legajos de los 326 que deberían entregar los franceses. Los franceses se prestaron a esa devolución. Y bueno, pues quedaba un capítulo fundamental, que eran los llamados papeles Tirán, que también fueron documentos robados en archivos españoles durante el siglo XIX por un señor llamado Tirán, y cómo la presión franquista para conseguir esa recuperación de esos documentos. Bien, el hecho es que Francia se niega a devolver nada más, mientras España no dé alguna obra a cambio de ese famoso intercambio que antes hemos comentado. ¿Cuáles son las obras que los españoles franquistas reservan para entregar a Francia? Pues es curiosísimo, porque siempre son copias o obras repetidas. Tenemos 2 Velázquez. Los dos son 2 retratos muy parecidos de Mariana de Austria, la reina Mariana de Austria, y uno de ellos, el que los franquistas consideraban que era la copia, estaba reservado para entregar a los franceses. Además, precisamente el que había sido reproducido en el cartel de la exposición de Ginebra del año 39. Tenemos del Museo del Greco, fíjense, esto procede del Prado, del Museo del Greco de Toledo, tenemos 2 retratos muy parecidos
de Antonio de Covarrubias, y también los franquistas reservaron uno de ellos para entregárselo a los franceses. Como lo tenemos repetido, bueno, pues parece ser que es menos importante. Y después los franceses pedían una tienda que había sido de Francisco I y que las tropas de Carlos V habían conquistado en una batalla. Era un trofeo de guerra y para los franceses era una manifestación del oprobio de una derrota. Bueno, pues los franquistas y los falangistas a la cabeza se negaron a entregar esta tienda, que era un símbolo de las victorias españolas, y a cambio lo que ofrecían los franceses era un tapiz, copia de un Goya original que tiene el Prado. Con lo cual, como ven, copias, 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 o repetido, repetido, repetido. Y los franceses no les quedó más solución que al final aceptar, dadas las circunstancias de debilidad que tenía Francia, aceptar esa entrega de esas obras a cambio de las que había entregado. Y aquí vemos la exposición inaugural en el Museo del Prado, de la exposición que se monta de las obras devueltas por Francia. Jamás se hace mención a las obras entregadas por España a Francia. Y aquí vemos la fotografía de la fiesta o conmemoración. Aparece la Dama de Elche, aparece el Murillo al fondo. Y bueno, estas obras, lo curioso es que no entrarían en los museos hasta años después. Tampoco tiene sentido que se entregue una obra en el año 40 y que se tarde 3 años en entregar al Museo Arqueológico, por ejemplo, las coronas votivas de Guarracer, que por cierto, estando yo en París, estuve en el Museo Cluny, de donde proceden las coronas visigodas, y vi que había una R de Recesvintus, el rey Recesvinto, una de las coronas que cuelgan el nombre del rey en la parte inferior de la corona, de esas coronas votivas, estaba todavía en el Museo Cluny. Y dije, toma castaña, perdón, se les olvidó entregar la R. O sea, se quedó, el Recesvintus es Excesvintus. Y entonces esta R, que pertenece a la corona votiva, sigue estando en el Museo Cluny. Y se lo digo al arqueológico que la reclamen. Imagínense, porque en Francia este intercambio, entre comillas, jamás ha sido olvidado. En España nadie sabe por qué tenemos la Dama de Elche o las coronas visigodas de Guarracer. Pero en Francia saben muy bien las obras que perdió en aquel intercambio franquista y de Petén, y jamás ha sido olvidado ni jamás ha sido perdonado. Y es una repetición constante que en conferencias, en visitas al Louvre, etcétera, se recuerda cómo España entregó en circunstancias, Francia entregó a España en circunstancias terribles y dramáticas una serie de obras que habían perdido. Así es como los franceses lo que hicieron montar fue su propia exposición en Vichy de las obras entregadas por España, dado que los españoles habían escondido completamente el intercambio, lo habían convertido en un rescate. Y bueno, pues aquí tenemos a la derecha a Goering, uno de los grandes ladrones del arte de todos los tiempos, en el Jeu de Paume, metiendo su dedo, su dedamen, su dedazo, sobre una pintura impresionista. Y saben que Goering saqueó sistemáticamente las colecciones judías francesas y de toda Europa. Bueno, pues es, digamos, el final de esta historia, la hora de la búsqueda sin tino, la persecución del exilio español y de sus bienes en Europa y por todo el mundo. Aquí tenemos un campo de concentración de los refugiados españoles en el sur de Francia. Una de las dos incógnitas todavía fundamentales, el misterio del cargamento del yate Vita, que como saben llegó a México y que trataremos el próximo día. Y otra historia insólita es las obras perdidas del duque de Alba. El Palacio de Liria fue incendiado por los franquistas, bombardeado, y las obras pudieron salvarse a hombros de milicianos, y esas obras fueron llevadas a Ginebra fundamentalmente, pero una serie de piezas desaparecieron. Entre ellas obras de Canaletto, de Fitt, de Veronés, de Bruegel. Y el duque de Alba estuvo buscándolas durante años y murió. Y después resulta que las obras del duque de Alba se encontraban en los sótanos de la Embajada Británica de Madrid. Uno se queda sorprendido porque además el duque de Alba era el embajador de Franco en Londres.
con lo cual la relación con la embajada británica era directísima. ¿Cómo el duque de Alba lanzó una campaña de búsqueda internacional de sus obras perdidas cuando estaban en el sótano de la embajada británica? Yo solamente encuentro la explicación, pero bueno, tampoco me atrevo a decir que es la única explicación. Era una campaña de desprestigio frente a la República, que le habían robado las obras y las habían perdido. Prefería lanzar la campaña antes de que reconocer que las obras estaban a salvo en el sótano de la embajada británica. Pero bueno, lo que trataremos el próximo día es el misterio del Vita. Digamos que la hora de buscar el perdón sería el final de esta historia, año 44-45, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, y se produce la sorprendente propuesta franquista de evacuar el Louvre a España cuando estaban las tropas aliadas avanzando por el territorio francés, muy cercana ya el frente de los grandes depósitos del Louvre en el sur de Francia, y de repente el gobierno de Franco le dice al gobierno de Vichy: vamos a hacer la evacuación del Louvre a España. Le ofrecieron un depósito, etc. Esa evacuación nunca se llevó a cabo, porque era una clara propaganda franquista para hacerse perdonar viejas tentaciones nazis, etc., cara a los aliados. Y es otro de los temas que yo trato y que realmente no dejan de sorprenderme. Como ven, la investigación a veces trae auténticas sorpresas, y de ahí precisamente que investigar sea una de las grandes pasiones, yo por lo menos en mi caso, y siempre me lo paso bien descubriendo cosas insólitas. Bueno, pues España aparece cercada ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Como saben, la España de Franco fue condenada por todos los organismos internacionales. Digamos que la última contribución franquista fue la colaboración con el expolio artístico nazi. De hecho, a España llegaron obras del expolio nazi, y las primeras andanadas francesas contra un intercambio desigual e impuesto. Aquí tienen, por ejemplo, una fotografía que apareció en la prensa francesa en el año 54. Dice: la dama de Elche, enlevée, robada al Louvre por España durante la guerra. Es clarísimamente una acusación de la prensa francesa al robo de la dama de Elche, y que nunca se ha perdonado en Francia, insisto. En España nadie se acuerda de esta historia, pero en Francia la siguen recordando con auténtico dolor. Y conclusiones, digamos, del rescate franquista: la utilización política del patrimonio, el saqueo rojo, la instrumentalización propagandística, gracias al celo vigilante del caudillo, vuelven a España sus bienes artísticos, cuando vuelven precisamente porque fueron salvadas por la República, el irredentismo patrimonial, la revancha contra Francia, los regalos a los amigos fascistas, las pugnas entre las facciones del franquismo marcan esas fases del intercambio con Francia que hemos visto, digamos, la caótica e ineficaz labor de recuperación, la pérdida irreparable de obras, porque se han perdido muchas obras que todavía no están localizadas. Y bueno, todo esto lo cuento en mi libro, Arte, Revancha y Propaganda, por si es de su interés toda esta historia de los intercambios artísticos, los refugiados. Trato también el tema del Vita, etc. Y llegamos así a las conclusiones finales de esta conferencia, donde les recuerdo que todo esto es posible hacerlo gracias a la gestión digital de la investigación. Insisto, no hay investigación histórica si no hay gestión digital de la investigación. La creación de una base de datos es fundamental para poder dar resultados estadísticos y ofrecer al público, digamos, un acceso en abierto de esa base de datos. Una investigación histórico-patrimonial que sería, como recuerdo, absolutamente irrealizable sin el auxilio de la gestión digital, y un tema que es una investigación absolutamente pendiente que hemos podido afrontar gracias a esta investigación. Finalidad que hemos perseguido: indagación de la gestión franquista en la labor de recuperación y devolución de obras, solo factible a través de la gestión digital.
una base de datos narrativa, telemática, abierta y colaborativa, y un binomio fundamental entre indagación histórica y gestión digital, y el análisis cuantitativo, que son 14.000 obras, y el cualitativo, que son lógicamente los resultados investigadores que perseguimos. Y aquí tenemos ya el cuadro final de la correspondencia, sí o no, del propietario en la guerra y de la persona que lo recibe en la posguerra. Bueno, sorprendentemente, como hemos dicho, el 44,3% de las obras fueron destinadas a quienes no les pertenecía. Insisto que cuando esta investigación salga a flote puede tener consecuencias jurídicas importantes. Investigación realizada, tareas pendientes, muchas, lógicamente muchas, porque tenemos todavía documentación pendiente de localización, se ha prestado mayor atención a las piezas más artísticas, pintura, escultura, y muy escasa a la orfebrería, joyería, porcelana, que también son importantes. Los fondos fotográficos pendientes de localización y sistematización, hacer el seguimiento de las obras producto del saqueo, porque la documentación lógicamente es muy fragmentaria e incompleta, el seguimiento de las obras y su localización actual, y después el estudio específico de capítulos tan importantes como las entregas en depósito, las incautaciones franquistas, las colecciones concretas donde están esas obras, etc. Y bueno, pues continuar con el proyecto. Ya les he dicho que acabamos el proyecto en diciembre, pero que ya el Ministerio de Justicia parece que se ha mostrado interés en seguir apoyando la investigación, y que en este año 2019, en octubre, en el 80 aniversario del salvamento y evacuación del Museo del Prado, aquí también estamos celebrando en México el 80 aniversario del exilio de los refugiados españoles en México, y en el Prado vamos a montar un congreso internacional dedicado precisamente a Museo Guerra y Posguerra. Están invitados a participar todas aquellas personas interesadas, y lógicamente estamos abiertos a la colaboración de expertos e interesados que puedan aportar datos, aportar y colaborar en la investigación, y por lo tanto para mí será un placer recibir todas sus colaboraciones, ayudas y consejos. Y nada más, muchas gracias por su interés. Ha sido para mí un placer poder dar los resultados de nuestro proyecto de investigación y darles también pues, claves de una investigación histórica con base digital y al mismo tiempo abierta a la colaboración de todos. Muchas gracias por su interés y por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, abrimos un espacio para preguntas, comentarios por parte del público. Primero la doctora y luego el maestro Ríos. Gracias por la presentación de la conferencia. Disculpe, ¿hay alguna instancia por parte del Ministerio de Educación o de otro ministerio de España para el regreso de las obras a las personas? En este caso podrían ser particulares, porque es más fácil que a nivel de museos se reintegren. Entiendo que a nivel internacional, respecto a la Segunda Guerra Mundial, hay una instancia para la devolución de obras a particulares que reclamen que fueron propietarios. ¿Existe esa instancia actualmente en España? No, no existe. No existe fundamentalmente por una razón, porque no lo saben. Es que no saben que hubo miles de obras desviadas, desubicadas y entregadas a quien no les pertenecía. Entonces el Ministerio de Educación o la Dirección General de Bellas Artes desconocen completamente esta problemática. Solamente el Ministerio de Justicia, que me llamó para temas, porque depende, hay un organismo que se ha creado
recientemente por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que se llama Dirección General de la Memoria Histórica. La memoria histórica en España es la recuperación de la memoria de la guerra civil y la posguerra. Y entonces esta Dirección General de la Memoria Histórica sí que tiene noticias de que hubo una desubicación de obras. De hecho, curiosamente, al Ministerio de Justicia en la posguerra franquista se le entregaron 30 piezas artísticas que no son suyas. O sea que resulta sorprendente que un Ministerio de Justicia tenga una serie de obras que no les pertenecen. Y entonces por eso me dijo el director general, cuando acaben el proyecto vamos a continuar subvencionándole porque queremos tener todos los datos de todas las miles de obras que fueron desubicadas de su origen. Pero no hay conciencia en este momento en España de este problema. Jamás había hecho esta investigación. Ya. Es sorprendente, pero es así. Con lo cual no hay normativa ninguna, porque no saben que existe este problema. Ah, mire. Gracias. Encantado. Luis Ríos. Gracias. Bueno, primero felicitarte por esta espléndida conferencia que nos has aportado muchísimo, es muy sorprendente todo, el desarrollo, los resultados y por supuesto que va a ser una bomba. Bueno, a ver qué alcances tiene. Y yo quisiera ir abriendo mecha en tal sentido, si de este 44% que se encuentra repartido entre particulares, ¿se tiene idea de quiénes son estos particulares? Sí. Sí. Lo sabemos. Ya. Los investigadores lo sabemos, porque sabemos precisamente a través de los expedientes de entrega que se conservan a quién se entregan las obras. Y suelen ser fundamentalmente aristócratas. El marqués de X, la duquesa Y, distintos aristócratas que se quejaban de haber perdido obras durante la guerra, bueno, pues se le entregan depósito muchísimas, pero incluso hay personajes del franquismo también, un ministro. Entonces, claro que sabemos, y en la base de datos aparece claramente, nosotros no escondemos absolutamente nada. La investigación está a disposición pública y ya veremos qué pasa. Cuando todo esto se conozca y salga a la luz, porque lógicamente en el momento que yo saque mi siguiente libro, que ya me está persiguiendo el editor porque sabe que el tema puede tener consecuencias e impacto mediático, yo creo que va a haber realmente una especie de cuestión pendiente, desconocida, pero sabemos perfectamente a quién se entregan las obras. Museos, organismos, antes hablaba del Ministerio de Justicia. Bueno, el Prado tiene obras entregadas en depósito, el Museo de Arte y Bellas Artes de Valencia tiene obras entregadas en depósito, etcétera, etcétera. Iglesias y particulares. Particulares son casi 400 obras, las que tenemos localizadas. Las 4.000 y pico son en total, sí, las 6.000 y pico, perdón, el 40 y tantos % de las obras gestionadas son entregadas a quien no les pertenece. Eso fue la herencia patrimonial del franquismo. Bueno. Pues muchas gracias. Una rapidísima. Entre las obras que incautaron las agrupaciones anarquistas, ¿de parte de ellos hubo alguna conciencia de devolución de esas obras? Pues yo entiendo que la Junta del Tesoro Artístico, que era el organismo republicano, le costó mucho convencer a los anarquistas que entregaran las obras que habían incautado. Finalmente las entregarían presionados, me imagino, por el gobierno, etcétera. Pero en principio los anarquistas no tenían conciencia, digamos, de que esas obras iban a ser devueltas. ¿Qué iba a pasar si la República hubiese ganado la guerra? ¿Qué hubiera pasado con esas miles de obras? Yo entiendo que el objetivo de la República era crear grandes museos públicos con obras incluso de procedencia privada, que habían sido incautadas por la República. Pero no tenemos pruebas de que eso fuera así. Es una suposición. Muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios también, aparte de felicitar al doctor por esta magnífica conferencia.
Una cuestión, usted mencionaba que del lado del franquismo había habido también cosas de saqueo, etcétera, pero yo no sé si además de eso había habido un esfuerzo organizado, como hicieron los republicanos, de proteger patrimonio de su lado del Claro. territorio que ocupaban. Claro, pues la pregunta es muy pertinente, absolutamente. Y la respuesta es casi taxativa, no. No se hizo prácticamente nada por parte del franquismo, solamente en el año 38 crean el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, porque según iban avanzando, las tropas franquistas se van encontrando con los depósitos republicanos y ¿de qué hacemos con esto? Y para eso crean el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Pero labor de salvamento del patrimonio durante la guerra prácticamente no existió en la parte franquista durante la guerra. Hubo un desinterés absoluto. El objetivo era ganar la guerra. Y a ese objetivo el franquismo dedicó todos sus esfuerzos. La parte de salvamento del patrimonio no formaba parte de sus preocupaciones, cosa que sí que pasó con la República. Y bueno, se puede decir que gracias a eso tenemos el Prado, porque el Prado estaba en territorio republicano. Las 500 y pico obras que están en la Ginebra están de vuelta, están de nuevo en el Prado, intactas y absolutamente a salvo. Esa fue la gran aventura de la evacuación del Prado durante la guerra. Muy bien. Otra cosa, perdón, Cristina. Se perdieron muchas obras del lado franquista, que no se, o sea, como no se habían rescatado esas obras, se perdieron muchas cosas. A ver si entiendo la pregunta. En la parte franquista se quedaron muchas obras. Se quedaron y no se perdieron. En la parte franquista, como el avance era franquista, el territorio que tenía peligro era el territorio republicano. Entonces, en la política republicana fue sacar las obras de lugares de peligro y hacer grandes depósitos lo más alejados posibles del frente para salvarlas. Pero el franquismo no hizo nada de esa labor. O sea, no creó sus depósitos, no hizo una recogida de obras, no. Gestiona, una vez acabada la guerra, las obras almacenadas y salvadas por la República. No sé si he contestado la pregunta. Sí, gracias. Gracias. Bien, esta base de datos que usted está gestionando me parece una cosa impresionante. Si nos pudiera hablar un poco más del trabajo de esta base de datos como tal y el tiempo, incluso costos, para hacer una idea de esto. Precisamente ayer hablaba con Guadalupe, todos hablábamos precisamente que quizás México ha tenido momentos históricos en que pudo haber habido peligros para el patrimonio, los procesos revolucionarios, quizás, no lo sé. Y que sería quizás un proyecto interesante para México. Bueno, pues una base de datos que es telemática, o sea, que está colgada a disposición pública en Internet y que tiene pues una serie de, digamos, de opciones, de obras, de explicación del proyecto, y en la base de datos en concreto están introducidas las obras que se pueden descubrir a través de autor, título, ubicación actual, observaciones a la ubicación actual. O sea que hay una serie de entradas que te permiten localizar, por ejemplo, cuántos Velázquez salieron o fueron afectados por esta política de protección del patrimonio durante la guerra. ¿Cuántos Goyas, cuántos Riveras, cuántos Murillos, cuántos Rubens, etcétera, etcétera, o de distintos autores menos conocidos? Entonces se pueden hacer búsquedas, ver la estadística y hacer el seguimiento de la obra. Tiene 50 conceptos fundamentales: título, autor, medidas, soporte, ubicación actual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con la obra durante la guerra? ¿Qué pasó con la obra durante la posguerra? ¿Cómo lo gestionó el franquismo? Y todo eso a través del buscador se puede localizar, y ya digo, todos estos datos. Entonces, la página web está accesible, antes la he mostrado y les invito a poder visitarla y
y la gestión. ¿Cuánto puede costar esto? Pues vamos a ver, hemos tenido la colaboración de una universidad politécnica que los investigadores, los responsables del Departamento de Informática se han prestado a ayudarnos, y en estos años hemos gastado en la parte de gestión informática, puedo decir aproximadamente unos 7.000 euros. Pero hay que decir que ha sido muy barato y que solamente una ayuda universitaria desinteresada puede dar un precio tan barato para una programación de una base de datos que es compleja, Y nada, me ofrezco encantado, si van a afrontar este proyecto, a facilitarles contactos, incluso a darles los datos de la base de datos nuestra, qué datos hemos hecho, y a facilitar mi colaboración, en agradecimiento además por su recepción, ayuda, invitación, etcétera, en mi estancia aquí en México. Adelanto que ayer estuvimos en el Archivo General de la Nación y descubrimos documentos interesantes sobre el Yate Vita, y como el próximo día hablamos del Yate Vita, incluso podremos hablar de novedades recientes, de cosas que hemos descubierto ayer mismo en el archivo, de datos desconocidos sobre el destino de Yate Vita, que será el próximo día cuando hablemos de ello. O sea, que tiene mi más absoluta colaboración para cualquier Le vamos a tomar la palabra, doctor, porque proyecto realmente es un trabajo espléndido y creo que es muy necesario en nuestro país, que tiene una riqueza patrimonial Claro. tan grande, y desafortunadamente también muy, digamos, poco interés por parte de muchas autoridades de protegerlo y de salvaguardarlo. Entonces, aunque no esté perdido por una catástrofe, la cuestión es que sí está en riesgo de pérdida por el simple desinterés o desconocimiento, ¿no? Claro. Nosotros encantadísimos, sobre todo el CENIDAP como centro de documentación, pues Claro, tiene claro. que ver estas cosas. Ahí está la subdirectora de documentación del CENIDAP, que es la que se tendrá que encargar de todo eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario para esta magnífica conferencia? No. Bueno, otra pregunta. Yo sí, ahora sí traje mi cuadernito para apuntar y todo, que me parece fascinante este tema. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿no? Y bueno, derrotado el fascismo, España siempre mantuvo una política formalmente de neutralidad. Entonces no hubo exigencias o cómo estuvo después ya con los aliados para Sí. recuperar cosas o para hacer reclamaciones de parte de Sí. o se respetó este supuesto intercambio entre Vale, Francia y vale, España. vale. Vamos a ver, la España de Franco durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo una política que ellos llamaban de no beligerancia, pero que era de claro apoyo al fascismo y al nazismo alemán. Hasta que los acontecimientos de la guerra, ya llegado 1942 aproximadamente, mostraron que el nazismo no era tan invencible como parecía, y además el fascismo menos todavía. Y entonces cuando Franco empieza, digamos, a cambiar de postura hacia una postura de neutralidad. Pero hasta ese momento la actitud de Franco era prácticamente beligerante, pero con un país destrozado, como era España después de la guerra, y absolutamente incapaz de poder intervenir directamente en la guerra. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, claro que hubo reclamaciones por parte de las instancias internacionales, por cierto, instancias a las que no pertenecía España, porque España no entró en Naciones Unidas ni en ningún organismo internacional como país condenado por la política internacional como pro-nazi, pro-fascista. España pasó años de aislamiento político importantísimo en la segunda mitad de los años 40. Y entonces, pero sabían que en España había habido saqueo nazi y se había utilizado por parte de los saqueadores nazis como vía de escape de obras. Y de hecho habían pasado aquí obras importantes nazis, vamos, producto del robo nazi.
El franquismo, que había ayudado y había colaborado con el nazismo, procuró mantener todo eso tapado. Y entonces hubo una resistencia franquista a aceptar en ningún momento que había colaborado con los nazis en el saqueo. Con lo cual muy poco hizo el franquismo en ese campo. A pesar de las reclamaciones internacionales de Holanda, por ejemplo, o de Naciones Unidas para reclamar obras que sabían que habían pasado por el mercado español. Pero se tiene muy poca noticia de esta. Yo creo que todo esto se llevó en secreto y realmente ha dejado muy poco vestigio documental sobre esta historia. Muchas gracias. Sí, Sergio. Muy buenas tardes. Llama la atención que sea abierta, colaborativa, se comprende por todas las circunstancias internacionales que implica. ¿Narrativa qué es? ¿Cómo lo meten? Narrativa, utilizamos ese término para darle, digamos, a la base de datos no solamente un aspecto tecnológico, sino también estamos contando una historia. Y esa historia es el salvamento, evacuación, diáspora del patrimonio artístico español. Con lo cual surge y se deriva una historia, o sea, que no solamente es una cuestión informática o computacional desde el punto de vista tecnológico, sino que tiene unas connotaciones de narración histórica. Eso es lo que pretendemos hacer y uno, si indaga en la base de datos, puede ir descubriendo que todo eso se va construyendo. ¿Por qué las meninas están en el Prado de nuevo? ¿Dónde estuvieron? La única vez que las meninas de Velázquez salieron de España fue a Ginebra en el año 39. Con lo cual, eso ya es una consecuencia narrativa. Tiene consecuencias de valoración de la historia. Eso es el carácter narrativo, digamos, de la investigación. ¿Alguien más? No. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes, a las personas que nos siguen por la red y por supuesto agradezco muchísimo al doctor Colorado Castellari por estar aquí, por darnos estas magníficas conferencias. Les recuerdo que hay una última conferencia, como ya ha señalado el doctor, referida a esta parte del patrimonio que supuestamente llega a México, ¿no? Y que pues hay que saber qué pasó ahí, que ha de ser una historia fascinante. De lo que ha adelantado el doctor, yo estoy que me muerdo las uñas por escucharlo. Y bueno, hay que señalar, quiero repetir esto de que pues, estamos conmemorando este 80 aniversario del exilio español, que para México fue muy importante, ¿no? Yo creo que aquí en esta misma sala hay muchísimas personas que fuimos alumnos, ¿no? Y en cierta forma, bueno, en algunos casos literalmente hijos biológicos, ¿no? Pero también un sentido intelectual, hijos intelectuales y nietos intelectuales de grandes maestros españoles que estuvieron aquí, ¿no? Que llenaron las aulas de las facultades de filosofía, de ciencias, etcétera, de muchas instituciones, ¿no? Y que sin ellos pues no se explica incluso el surgimiento de instituciones o el desarrollo de instituciones como el mismo CENIDIAP. Pues muchas gracias a todos, doctor, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima fecha. Gracias. Noche butaca 350, la Reina Mora y la Virgen. Españoles y americanos. España, que descubrió América por los mares, debía abrir la ruta aérea que condujera a Nuevo Mundo y debía ser la distribuidora de América por los aires. Teatro Novedades. Tarde butacas a 2 pesetas. Noche butacas a 350, la Reina Mora y la Virgen. Españoles y americanos. España, que descubrió América por los mares, debía abrir la ruta aérea que condujera a Nuevo Mundo y debía ser la distribuidora de América por los aires. Teatro Novedades. Tarde butacas a 2 pesetas. Noche
españoles y americanos. España, que descubrió América por los mares, debía abrir la ruta aérea que condujera a Nuevo Mundo. Debía ser la descubridora de América por los aires. Teatro novedades. Tarde butacas a 2 pesetas. Ahora. Noche butacas a 3 pesetas.